Sí, sí. Sí, se ve. Está bien. Bien, yo les dejo. Adelante. Ya, muy bien. Bueno, muchachos, buenas tardes de nuevo. Primero, gracias. Seguro que nuestro problema para poder entrar o manejar esto, a algunos de ustedes les ha causado un poco de risa. Les quiero comentar que personalmente para mí es difícil manejar esto, pero voy aprendiendo. Tengo un ayudante al lado que me ayuda bastante, que tiene menos de 16 años, y es la que me ayuda. Voy a empezar entonces la presentación. Quiero poner la pantalla completa y estoy aprendiendo. Voy a ponerla. Por favor, si no ven o si pasa alguna cosa, me van a avisar. Ya saben que no soy experta y voy a empezar. Quiero ver. Voy a poner un poquito la pantalla. Muy bien. Ya. Entonces se está viendo la presentación, ¿no ve? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, de nuevo, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los internos nuevos. Primero, agradecer a la doctora Verdugués por la confianza que me ha otorgado este año y ser la coordinadora del Internado de Seguro Social Universitario. Como ya les explicó, el tema que me ha tocado exponer es la parte de trabajo de parto. ¿Cuál va a ser mi objetivo en esta charla? Gracias, ingeniera Calderón. Quiero contar que es una ingeniera que me ayuda aquí, que tiene 16 años. Vamos a, primero un poco hablar de la historia del parto, ¿no? Porque es importante saber de qué vamos a hablar. Luego le he puesto algo como misceláneas porque hay varias cosas que tenemos que saber del trabajo de parto, las estadísticas, que es súper importante porque ustedes tienen que saber atender un parto, si van a ser, digamos, por decir, cirujano plástico, oftalmólogo, esas cosas que también es importante. Luego el trabajo de parto mismo, que ya lo han llevado en quinto, que estoy segura que han llevado con todas las leyes que nos enseñan, o que yo en algún momento les he enseñado también a algunos alumnos. Entonces, vamos a repasar eso, pero va a ser, digamos, un poco más práctico en el sentido de que ustedes tienen que atender partos. Luego vamos a hablar un poco de las referencias. Cuando un interno de la Facultad de Medicina tiene que referir a un paciente de un primer nivel a un segundo o de un segundo a un tercer nivel. Luego, vamos a hablar ahora entonces de la historia. Primero, o sea, que vamos a decir que el parto en las épocas remotas era solitario, se llamaba preobstetricia. Entonces, ¿qué significaba esto? Que las mujeres tenían sus bebés solitas, solitas en el campo, solitas en su casa, no había nadie a su alrededor. Había mujeres que tenían en el cerro, ¿qué significa? Uno que está con su micrófono abierto. Con queso súper delicioso, ¿no? Ay, con leche me gusta. Cierren, por favor. Esperando que la mamá traiga su leche, no ha traído. Alguien está... Alguien está con micrófono prendido. Tu micrófono. Podemos ver si está abierto, por favor. Muy bien. ¿Qué significa obstetricia? Obstetricia significa el arte de partear. ¿Qué significa partear? Es la acción que ejerce un tercero, o sea, una persona extra, acompaña, protege y cuide, en este caso a la madre y al hijo. En la antigüedad, o sea, solamente eran compañeras o parteras, por eso viene el término de partera, eran mujeres. Eran mujeres porque se supone que ellas eran mamás que ya habían pasado el proceso del embarazo y del parto y del puerperio, incluso de la lactancia. Luego, después de unos años, ya evolucionando la humanidad, aparecen brujos y médicos, ya más o menos en 1500 años antes de Cristo. O sea, la ignorancia dio a que todos estos brujos y algunos médicos que no se sabía exactamente cómo era el parto,
a hacer cosas que no se tienen que hacer, que en este momento está proscrito en realidad por la ginecología obstetricia, que es lo que se llaman manteos, que es una práctica en nuestro medio, pero vamos a ver que ya ha ido disminuyendo poco a poco de acuerdo a las estadísticas nuestras. Algunos utilizaban golpes para el parto, golpeaban la parte superior, que después de un tiempo se llamó y se indicó que era la maniobra de Chrysler, que también vamos a aclararla. Empezaron con los brebajes. Algunas mujeres en el campo, todavía en nuestra época, les dan cosas como que mates de orégano, mates de unas hierbas que ellos manejan en el campo. Todavía se hace. Amuletos, hay mujeres que tienen amuletos para el parto, para que les vayan bien. Las danzas y los cánticos también estaban en esa época. Todos esos procesos que se iniciaron en la época antigua estaban basados en ensayos, se hacían la prueba, si funcionaba para que tenga un parto normal o no funcionaba. Entonces eso fue un poco de la historia. Continuando con la prehistoria, ya dijimos que solo las mujeres podían atender parto. Ya en el año 1500 a.C., los egipcios y los judíos ya empezaron a pensar que no podría tener una mujer un parto en un área que esté sucia. Vieron que las mujeres cuando nacían sus bebés en un área que no esté limpia, se morían más pronto, el bebé también se moría. Entonces empezaron a tener prácticas higiénicas. Entonces hacían unas bolsas blancas, limpias, y empezamos a atender partos a las mujeres en unas áreas ya limpias. También en ese año se empezó a sacar la cesárea post-mortem, empezó a ser la primera cesárea. Ya en el siglo XVII, los médicos de esa época empezaron a estudiar las pelvis de las mujeres. Ya vieron, o sea, que algunas mujeres tenían unas pelvis muy grandes, otras muy pequeñas, y empezaron a distinguir o diferenciar aquellas mujeres que tenían las pelvis más pequeñas de las que tenían unas pelvis normales. En ese siglo también ya empezaron a hacer esbozos del forceps. El forceps es un elemento en obstetricia que nos sirve para sacar al producto en el parto, ¿no? Entonces, que también lo vamos a ver. Ya en 1637 y en 1709 se empezó a estudiar cómo era el parto. Se empezó a estudiar y se puso a prueba varias formas de saber cómo empezaba el trabajo de parto. Entonces, la historia de la obstetricia les quiero comentar que viene desde épocas remotas, porque el ser humano, para poder reproducirse, ha tenido que haber muchos partos. Entonces, poco a poco se ha empezado a estudiar la obstetricia. Y como usted ve, es una línea de tiempo que vamos a ver la segunda línea de tiempo, y dice en cada año qué cosas se ha empezado en la parte de obstetricia. En la prehistoria ya hemos visto, podemos, digamos, decir nosotros que en 1742 la episiotomía, se empezó con la episiotomía. En esta época la episiotomía está proscrita, pero en algunos centros, hospitales, escuelas todavía se los hace más que todo por fines de aprendizaje. Entonces, nosotros seguimos viendo la línea del tiempo y vean que cada año o cada cierto tiempo la obstetricia iba ganando experiencia, iban estudiándose más cosas. Esta es una línea muy interesante que me gustaría que lo vean ustedes también, que voy a dejar la presentación para que ustedes puedan ver. Ahora, en nuestra época, esta es una línea de tiempo solo hasta el 2011. Después de eso se ha hecho la otra línea de tiempo que abarcaría el doble de las que tenemos. Se ha hecho mucho en obstetricia, se tienen mucho más cosas, se ha empezado a estudiar desde el momento exacto que el bebé ha tenido la concepción, se empezó a estudiar todo eso, entonces hay muchas más cosas. Como ustedes ven, aquí en cada año se puede ver en qué año ha aparecido, por decirse, el corticoide para la amenaza de parto pretérmino o para la duración pulmonar, cómo vamos, cómo vamos a nosotros poder controlar que la mujer tenga un embarazo
un embarazo fisiológico y llegue a la culminación de un parto normal. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que conocer. Ya en el 2011 se hizo la primera cirugía intrauterina. Les quiero comentar que en Cochabamba, en Bolivia, tenemos el orgullo de decirlo, en la maternidad Germán Urquidi ya se ha realizado una cirugía en un niño el año pasado, en plena pandemia. Entonces se ha hecho con un colega también del Perú que vino también a darnos un curso aquí, entonces ya vamos avanzando poco a poco. Como ustedes ven, jóvenes, la obstetricia ha ido progresando todos los años, todos los tiempos, desde la época prehistórica hasta estos tiempos. Entonces, en esta época ya no es tan fácil y ya, digamos, nosotros no podemos atender un parto sin tener un conocimiento. Luego, esta imagen es la que he puesto para que todos vean, porque si nosotros vemos las noticias, en algún momento dice, bebé nació en una ambulancia, nació en la silla de un parque, ha nacido en un taxi o nació en su casa. Y aparentemente es fácil atender el parto porque, como vemos, les dan medallas, les dan condecoraciones al policía, al portero, al taxista, a todos. Entonces, ¿quién nos puede diferenciar a nosotros de ellos? Volvemos a preguntarnos. El parto debe ser fácil si atiende una persona que probablemente no ha estudiado, no ha entrado a la universidad. Entonces, para nosotros va a ser fácil. Entonces, nosotros tenemos que buscar la diferencia entre las personas que han estudiado y las personas que no han estudiado. Porque aparentemente es fácil. Si ustedes ven las noticias, todo es fácil. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros, ya les he dicho, por qué nosotros tenemos que saber atender un parto, tener el conocimiento de un parto? Porque en Bolivia la tasa de natalidad es 21 por 1000 nacidos vivos. El 90% de las mujeres en Bolivia, en nuestro país, acuden a centros médicos. Ahora, eso desde el año 2000, exactamente del año 2000, era diferente. Solamente el 54% de la población del área rural iban a los centros médicos. Desde que se han iniciado los bonos, porque lo puse como bono materno y de lactancia, pero me han explicado que ahora se llama subsidio. Entonces les dan un subsidio que es creo que 400 bolivianos cada mes a toda mujer embarazada que acude a los centros para hacer sus controles prenatales. Entonces, las mujeres en esta época, que es muy bueno para nosotros porque disminuye el 90% de las mujeres en Bolivia del área rural acuden a los médicos. También una cosa muy importante, este es un dato sacado del INE 2018, que el 2019 recién se lo ha publicado, es que el parto domiciliario ha disminuido. Entonces solamente tenemos un 11.4% de partos domiciliarios. Y en otro lugar, el 0.8%, que les digo, o sea, que son comunidades a veces alejadas, que tienen en la calle, en el taxi, en esos lugares. Antes de que se inicie los bonos por el embarazo, la lactancia que se tuvo en algunos gobiernos, que han estado por 14 años, la gente tenía más su bebé en la casa. Teníamos grandes complicaciones, teníamos óbitos fetales, teníamos muerte materna. Eso, digamos, en beneficio de nuestra población, es mejor que ellos tengan sus bebés en los hospitales. Entonces, ahora ya, para hablar sobre el trabajo de parto, aquí vemos una mujer embarazada y vamos a ir ya ahora a la parte que probablemente a algunos no les gusta, pero tenemos que saber, porque a todos los internos les van a preguntar en las rotaciones de ginecología cuál es la definición de parto. Nuestro libro de Schwartz de 5º año, que sigue siendo el que se utiliza, es donde da una explicación bien fácil. La obstetricia ahí es fácil y básica, entonces los que vayan a rotar la obstetricia en cualquier hospital tienen que tener su librito. Y aquí vamos. Parto. Entonces es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más, incluyendo la placenta y los anexos. Es importante decir que tiene que ser un feto mayor de 20 semanas.
En esa definición que nos da la OMS dice más de 22 semanas, porque se considera que después de las 22 semanas ya es un producto probablemente viable, no en nuestro medio, y si es menor de 22 semanas, se considera como un aborto. ¿Qué comprende este periodo? El periodo comprendido entre el inicio de las contracciones uterinas regulares y la expulsión de la placenta. No es lo mismo tener una contracción, digamos, 5 contracciones al día, que tener las contracciones regulares, que las vamos a ver, y ahí ya se llama un inicio de trabajo de parto hasta la expulsión de la placenta. Entonces, el embarazo o el parto no termina solamente cuando sale el bebé, sino termina cuando sale la placenta. Luego, el trabajo de parto es un proceso por el cual ocurre el nacimiento-parto, que inicia con contracciones uterinas regulares que producen el borramiento y la dilatación demostrables en el cuello uterino. Para esto tenemos que hacer una acción que se llama TAP, que les vamos a indicar cómo se hace. Los periodos del trabajo de parto. Tenemos 3 periodos muy importantes y cada periodo tiene subtiempos que los vamos a revisar. El primer periodo es el periodo de dilatación. El periodo de dilatación tiene una fase latente desde el inicio de las contracciones uterinas regulares hasta 4 centímetros o más de la dilatación del cuello uterino, y la fase activa que va desde los 4 centímetros hasta la dilatación completa, que son 10 centímetros. Nosotros, y van a escuchar la terminología en los hospitales, decimos está en pródromos de trabajo de parto. ¿Qué significa? Que la paciente no ha llegado a los 4 centímetros de dilatación. Normalmente no se interna si la paciente está en pródromos de trabajo de parto. Obviamente que diferentes hospitales tienen sus normas y reglamentos. En la maternidad Germán Urquidi, cuando yo he estado trabajando por más de 15 años, nosotros no internábamos a pacientes en pródromos de trabajo de parto. Internábamos cuando la paciente ya estaba en un trabajo de parto establecido, donde tenía más de 4 centímetros de dilatación. Luego, el segundo periodo es el periodo de expulsión. Este periodo de expulsión que va desde la dilatación completa del cuello hasta la expulsión del producto. Y el tercer periodo, que todos estos periodos son importantes, el tercer periodo es el periodo de alumbramiento, que va desde la expulsión del producto hasta la expulsión de las membranas fetal, de la placenta y las membranas. Cada uno de estos periodos tiene su importancia crucial. Ninguno de estos periodos se puede desconocer o pasar desapercibido. Les voy a indicar, en algún momento nos pasa algunas cosas extrañas, pero eso les vamos a indicar. Ahora, ¿cómo va el parto normal? Esto es un cuadro que lo he copiado de la OMS, donde nos dice por horas. Entonces, nosotros tenemos que saber y decirle a la paciente cuánto tiempo va a durar el trabajo de parto, porque hay mujeres que piensan que desde la primera contracción hasta los 2 segundos ella ya va a nacer su bebé. Entonces, tenemos que explicarle. Tenemos unas áreas que ustedes van a conocer que se llaman partogramas, que son unas hojas donde ustedes ya lo han revisado seguramente en sus clases teóricas de obstetricia, les han dado. Esto marca en qué momento se cambia de dilatación, cómo está la frecuencia cardíaca, todas esas cosas, y lo van a tener seguramente en todos los hospitales. Aquí tenemos que saber que la hora de inicio de las contracciones uterinas regulares. Regulares significa que tiene que tener, por decir, 3 a 4 contracciones por hora. Y tenemos que anotarlas, ¿no ve? Desde el inicio a la unidad de la atención de parto. Y aquí claramente nos dice, ¿no? O sea, trabajo de parto, ¿cuánto dura? Tanto en las pacientes nulíparas como en las multíparas. Una paciente nulípara es aquella que nunca tuvo un bebé, que es su primer embarazo, y las multíparas, aquellas que ya tuvieron más de uno. Entonces, las nulíparas tienen mayor tiempo de duración del trabajo de parto y las multíparas menor. Y ahí estamos viendo, o sea, cuánto tiempo dura la fase latente, la fase activa, el periodo de expulsión y el periodo de alumbramiento. En cada una de las mujeres, ¿no? Una multípara y una nulípara. Todos estos datos
son realizados, estos estudios y los datos que nos han dado son del mayor porcentaje de mujeres. No significa que una mujer primípara o nulípara tiene que tener su parto en 10 horas. No sucede siempre así. Entonces puede durar más tiempo o puede durar menos tiempo, depende de las características de cada mujer. Ahora, el mecanismo de trabajo de parto, para poder hablar de esto, nosotros tenemos que conocer y saber estos datos que les van a volver a preguntar. Les van a preguntar siempre qué es situación, qué es presentación, qué es actitud, qué es posición y qué es variedad de posición. Yo me imagino que en sus clases les han dicho, pero lo vamos a repasar porque ustedes tienen una prueba el día de mañana. Dice, ¿qué es situación? Es la relación entre el eje longitudinal del feto respecto a la madre. Presentación fetal es la porción del cuerpo fetal más avanzada dentro del conducto de parto o su extensión máxima. Aquí podemos decir que puede ser una presentación cefálica, una presentación pélvica o podálica, completa, incompleta, puede ser una transversa, también que podemos decir la presentación. ¿Cuál es el área del feto que está directamente en contacto con la parte más estrecha del útero, ¿no? La actitud fetal. ¿Cuál es lo que adopta el feto en las últimas semanas? Se considera que en las 4 últimas semanas es donde él pone su actitud definitiva. La posición fetal es la relación del dorso fetal con el lado izquierdo o derecho del conducto del parto. O sea, nosotros podemos ver eso en lo que viene después por medio de las maniobras de Leopold. La variedad de posición, esto ya es la relación entre el punto toconómico y las partes anterior y transversa o posterior de la pelvis materna. Esta variedad de posición tiene que ver con la presentación y por medio del tacto podemos ver nosotros cuál es la variedad de posición. Estas maniobras que algún momento dijimos, no, ¿para qué nos hacen tocar? Eso es unas maniobras muy importantes que nos va a ayudar a hacer la identificación real de cuál es la posición y la situación del producto. Y nosotros podemos ver aquí cuál es cada una de las maniobras. Son 4 maniobras y las 4 maniobras tienen su importancia y su interpretación fisiológica. Entonces, aquí vemos la identificación del polo fetal por medio perdón, que se estoy moviendo. Estoy ahí con otra computadora. Entonces, nosotros podemos identificar el polo que ocupa el fondo uterino, ¿no ve? Por medio de esta maniobra. Y si nosotros tenemos un polo pélvico, nosotros, al hacer la maniobra, vamos a sentir un área blanda, suave y de forma nodular. Ese sería en el fondo. Si fuera una presentación pélvica, o sea, la cabeza estaría aquí y los miembros inferiores y la pelvis abajo, estaríamos sintiendo una masa dura, redonda, como la de presentación susceptible con la cabeza, ¿no ve? Y se puede mover, ¿no ve? Entonces, cuando es la presentación cefálica, se mueve por medio del peloteo, de aquí. Luego podemos determinar la situación del feto. Nosotros tenemos que ver el dorso fetal. El dorso fetal es donde vemos nosotros una superficie dura, que es en esta, ¿no? El dorso del producto es, vamos a decir, la parte dorsal de la espalda del producto, podemos sentir en la segunda maniobra, que se hace para diferenciar en qué situación se encuentra el producto. La cara ventral la otra parte, vamos a encontrar las estructuras más pequeñas y delgadas que serían compatibles con los miembros inferiores, ¿no ve? Luego, la valoración del encajamiento, nosotros vamos a ver, o sea, nosotros nos tenemos, seguimos escapándonos.
nosotros vamos a tener que valorar el encajamiento. ¿Qué significa el encajamiento? Vamos a valorar si la presentación se encuentra dentro de la pelvis o no. No debe estar, o sea, se puede hacer por medio de estas maniobras introduciendo las dos manos para ver si se introduce en la pelvis o no. Es la tercera maniobra y la cuarta maniobra también. Explorar el frente de los pies maternos con la punta de los primeros 3 dedos en cada lado. Se ejerce una profunda presión en dirección al eje de la pelvis. Es para ver si hay encajamiento o no. Luego, el tacto vaginal y el ultrasonido. Les quiero contar que en todos los centros, el de segundo nivel, y creo que en la mayoría de los hospitales que ustedes van a ir, ya se tiene ecografía en emergencia. Entonces, van a poder hacer estos estudios. Algunos colegas, algunos profesores les van a dejar hacer, y los otros probablemente les den la parte teórica antes de que ustedes puedan tocar. Entonces, nosotros, para el tacto vaginal es importante conocer la anatomía. Normalmente, cuando entra una paciente que inicia el trabajo de parto, para nosotros valorar si se va a quedar internada o no, tenemos que hacerle un tacto. El tacto obviamente se hace primero, o sea, la paciente en posición ginecológica, se tiene que hacer con guantes en las dos manos. Nunca vayan a ponerse guantes solo en una mano. He visto algunos compañeros que se ponen guantes solo en una mano, se ponen los guantes en las dos manos y se hace el tacto, siempre con mucho respeto a la paciente. Recuerden que este es un área, los genitales de las mujeres y las mujeres embarazadas es un área pudorosa, aunque ellas ya han tenido varios bebés, entonces siempre pedirle permiso. Vamos a insertar los dos dedos en la parte anterior. Ustedes se ponen, introducen los dos dedos a nivel de la vagina y van a localizar el cérvix. Las características del cérvix generalmente son duras, son unas características diferentes a lo que vamos a encontrar en la vagina. Tenemos que nosotros primero encontrar el cérvix, y si la paciente ya está en dilatación, nosotros vamos a poder identificar las fontanelas, estas fontanelas, y vamos a encontrar dos fontanelas, una fontanela anterior y otra posterior. La anterior en forma triangular y la posterior en forma romboidal. Eso nos va a determinar en qué tipo de presentación tenemos, y vamos a nosotros poder ver qué movimientos vamos a utilizar en el periodo expulsivo. Luego, por medio del tacto, se puede determinar si la altura de la presentación, si ya está en primer plano, segundo plano, o el grado de encajamiento también que tenga. Entonces, el tacto vaginal para nosotros en la parte de obstetricia es muy importante. Primero, para ver cuánto de dilatación tiene el cérvix, porque vamos a saber si está dilatado o no el cérvix, si las membranas están íntegras, si la presentación del producto es cefálico, pélvico o transverso también, que hay formas de saber si las membranas están íntegras también, y en qué altura de presentación está. Existen unos índices que no los he puesto aquí, que es más para obstetricia, que se llama índice de Bishop, que nosotros tenemos que conocer para saber si vamos a darle opción a parto o no a esta paciente. Luego, aparte de todos los puntos que hemos hablado, tenemos que conocer que hay puntos importantes en el trabajo de parto. Y ahí vamos a empezar a describirlos cada uno, que ya los han repasado, pero los vamos a dar una repasada rápida. El encajamiento, el descenso, la flexión, la rotación interna, la extensión, la rotación externa y la expulsión. Este encajamiento es cuando los diámetros biparietales, tenemos un video al final para explicar esto, pero cuando los diámetros biparietales es el encajamiento, pasa a través de la entrada pélvica. Luego tenemos el descenso, que es la continuación del paso del feto a través del canal del parto. Luego la flexión, cuando la cabeza encuentra una pequeña resistencia. Para esto existen dos leyes, la ley de Schellheim, que es importante conocerla.
no de memoria, pero por lo menos saber que existe esa ley, la ley donde la cabeza presenta una pequeña resistencia y hace una flexión para poder encajarse al canal del parto, ¿no? Luego la rotación interna es donde el producto, la presentación va a rotar un poco para poder sacar y flanquear el pubis que está en la parte superior, ¿no? Esta área. Luego tenemos la extensión cuando ya está en el segundo periodo de trabajo de parto y la cabeza que está flexionada se extiende a través del canal del parto para poder flanquear o salir por la vulva. Y luego la expulsión del hombro por debajo de esto. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer en la atención del trabajo de parto? Primero tenemos que diferenciar cuándo es el trabajo de parto verdadero y su diferencia del falso trabajo de parto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Perdón, sigo perdiéndome en esto. Hemos dicho que el trabajo de parto se instaura cuando la mujer tiene más de 4 centímetros de dilatación y tiene la dinámica uterina establecida. Cuando la paciente tiene menos de 4 centímetros de dilatación y tenemos una dinámica esporádica, se considera que la paciente no está en trabajo de parto establecido. Se puede llamar falso trabajo de parto. La exploración vaginal nos va a ayudar a detectar, primero si tenemos las membranas si están íntegras o si están rotas. Cuando una membrana está rota y la evidencia clara de la eliminación de líquido por la vagina. Podemos hacer eso por medio de un especulo, ver si realmente está eliminando líquido o a simple vista. Luego, aquí la exploración del cuello uterino, hemos dicho que tenemos que ver el cuello que puede estar con dilatación de acuerdo al tiempo que está en trabajo de parto la mujer. Luego, los estudios de laboratorio que nosotros pedimos en los hospitales. Ahora, todos vamos a pedir un hemograma, un hematocrito, un ego, proteínas, glucosa, las pruebas de toda mujer embarazada, la detección para VIH, sífilis, y aquellas mujeres sin control prenatal tenemos que pedir igual todos los exámenes. Ahora, no sé cómo están en los otros hospitales, pero en el Seguro Social Universitario, toda paciente embarazada que está en trabajo de parto tiene que tener una prueba de COVID. Entonces, no es que no le vamos a atender si es COVID positiva, la vamos a atender igual, pero le pedimos también estos exámenes a todas las pacientes. El borramiento, para que nosotros sepamos cuánto de borramiento está el cérvix, sabemos que la longitud normal de un cérvix en una mujer no embarazada es más o menos de 3.8 o 4 centímetros. Y en una mujer embarazada va a disminuir, de acuerdo a la edad gestacional, hasta 3.5. Si una mujer embarazada tiene 3.5 de tamaño normal del cérvix, cuando nosotros valoramos el borramiento del cérvix, tenemos que valorar la longitud del cérvix. Digamos, normal es 3.5. Si nosotros tenemos un cérvix que tiene un grosor más o menos de 1,5, vamos a decir que tiene un 50% de borramiento. Este porcentaje va uno adquiriendo con la práctica. Cuantos más tactos hagamos nosotros, vamos a adquirirlo. Pero al examen físico y al tacto nosotros tenemos que valorar esto. Luego, la dilatación del cérvix. Ahí tenemos que nosotros valorar desde 1 de dilatación hasta 10 de dilatación. Cuando ya está en 10 centímetros de dilatación, se supone que la paciente ya está entrando al segundo periodo de trabajo de parto. La posición, ya hemos dicho que es la relación del orificio del cuello con la cabeza fetal. ¿Cómo está? ¿En qué posición está el bebé? Puede ser en posición, puede ser occipito izquierda anterior, puede ser occipito izquierda posterior. Entonces tenemos el dibujo que seguramente ustedes han visto, donde están las 6 posiciones que puede tener la cabeza fetal. La consistencia puede ser dura cuando no está iniciado el trabajo de parto, intermedia cuando ya ha iniciado el trabajo de parto o blanda cuando ya está en trabajo de parto.
Luego, la estación o la altura de la presentación, aquí tenemos que abarcar o sea, en la altura de presentación tenemos que abarcar las líneas que nosotros manejamos en las hojas del partograma. Ahora, en la parte ya clínica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la paciente? Tenemos que interrogar, obviamente que la historia clínica y la sintomatología de la paciente es importante. Hay mujeres que tienen que no tienen sensibilidad al dolor y dicen, no me duele nada y ya están en 10 de dilatación, mientras hay mujeres que están con mucho dolor y ya recién están en 1 de dilatación o están recién iniciando su trabajo de parto. Entonces, tenemos que siempre interrogarle a la paciente cómo son sus contracciones uterinas. Si son dolorosas, y tenemos que decir del 1 al 10 cuánto es su dolor, porque hay escalas de dolor que podemos clasificar también así. Y ellas nos dirán la intensidad, cuánto le duele y cada cuánto le duele esto. Entonces, tenemos que ver el dolor, la intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas. Debemos recordar que existen las contracciones de Braxton Hicks que se van presentando a partir de la semana 36 y que son 8 veces más o menos al día, que no tienen dolor y que su duración es corta. Entonces, eso nunca nos va a desencadenar un trabajo de parto. Ahora, nosotros sabemos que la mujer cuando viene en algún momento al hospital dice, he botado la seña. Nosotros en nuestro lenguaje ya médico, porque ustedes ya están terminando el último año de la Facultad de Medicina, vamos a decir la expulsión del tapón mucoso. Nuestra gente o nuestra población normalmente dice, he botado la seña, doctora. Y es el tapón mucoso que va a indicar que ya va a haber el inicio del trabajo de parto. No significa que elimine el tapón mucoso y ya va a iniciar el trabajo de parto. El tapón mucoso puede eliminar 24 horas antes, 48 horas antes o 72 horas antes. Entonces, ahí ya vamos a saber que la mujer va a entrar en trabajo de parto. Cuando una mujer va a la consulta o cuando está en el control prenatal, nosotros le tenemos que decir cuáles son los datos de alarma. ¿Qué es lo que una mujer tiene que ir ese ratito al hospital? Y nosotros también nos tenemos que tener preocupados si nosotros vemos una mujer embarazada que venga con sangrado genital abundante o con líquido blanco o claro a nivel genital. Si está eliminando sangre, si está eliminando líquido que sea en abundante cantidad, esa es una emergencia. Significa que alguna cosa está pasando. Si viene sangrado, tenemos que pensar que tiene una hemorragia de la segunda mitad, porque estamos hablando de mujeres que están ya iniciando o están en periodo de trabajo de parto. Luego, el dolor obviamente también es un signo de alarma, porque el dolor va a ser siempre muy fuerte en el trabajo de parto, pero digamos el dolor es extremadamente, también se puede considerar que puede tener alguna alteración, puede romperse el útero, puede estar teniendo un DPPNI porque produce dolor, un desprendimiento de la placenta normoinceta, produce mucho dolor en el útero o puede tener una ruptura importante. Ahora, si la mujer viene con dolor, viene con cefalea, con acúfenos, fosfómenos, ella dice, estoy viendo lucecitas, doctor, escucho cosas diferentes y de repente el dolor de cabeza me mata, también es una emergencia. Nosotros estaríamos pensando en una enfermedad hipertensiva del embarazo, que se presenta normalmente después de las 22 semanas del embarazo, y algunas mujeres tienen esta enfermedad ya en la última etapa del embarazo, que estaríamos hablando de las 40 semanas. Luego, si la mujer también viene con edema a nivel de la cara, de las manos, es un signo de alarma. Podemos estar pensando que puede tener una enfermedad hipertensiva también del embarazo. Y la disminución de los movimientos fetales. Si ella viene y dice, o sea, doctora, no se mueve mi bebé, ese momento tenemos que escuchar a su bebé. Porque las mujeres, cuando sienten que su bebé no se está moviendo, es que alguna cosa está mal. Todos estos datos de alarma son datos que nosotros tenemos que reconocerlo en cualquier instante. En cualquier hospital que ustedes estén jóvenes, tienen que reconocer. Si sangra la mujer, está eliminando líquido por los genitales, le duele la cabeza, está viendo cosas borrosas, se escucha mal, de repente está hinchada completamente la cara, las manos,
y dicen, no se mueve mi bebé, ese ratito agarran su hoja de referencia y mandan al nivel que les corresponde. Si van a estar en un primer nivel, al segundo nivel, sino del segundo al tercer nivel. Luego, antes de nosotros mandar, obviamente, con todos estos signos de emergencia, vamos a explorar los signos vitales. Es importante, una mujer embarazada no puede tener, si tiene una presión alta, es una enfermedad hipertensiva del embarazo, y recuerden que la preeclampsia tiene alta mortalidad en una mujer embarazada, y la conducta tiene que ser rápida. Tomamos los signos vitales, hacemos las maniobras de Leopold, tenemos que medir la altura uterina, y tenemos que hacerle un tacto vaginal. Una mujer embarazada que vaya a su hospital no puede ser referida o no puede ser valorada sin estas cosas. Signos vitales, palpación, las maniobras de Leopold, medición del fondo uterino, tacto vaginal y la frecuencia cardíaca fetal. Porque si nosotros no escuchamos la frecuencia cardíaca fetal, ya sería un óbito. Luego, ¿cuándo nosotros tenemos que internar a una paciente que esté en trabajo de parto? Cada hospital tiene sus normas. Como les he dicho, en la maternidad Germán Urquidi, hace 15 años, bueno, hace unos 4 años que he dejado de trabajar ahí, no internábamos a pacientes que no tengan, que no estén más de 4 centímetros de dilatación. Entonces, no les internábamos cuando estaban en prodromo de trabajo de parto. Cuando ya están en un trabajo de parto establecido, se supone que tienen contracciones uterinas de 3 a 4 en 10 minutos, de duración más de 50, y, o sea, tendríamos que internarla ahí. Antes no se internaba. Luego, cuando hemos dicho ya que los cambios cervicales van más de 4 centímetros, ¿no ven? 4 o más de 4 centímetros. Obviamente, si nosotros tenemos estos signos aquí, digamos, sangrado, dolor, eliminación de líquido por genitales, dolor de cabeza, cefalea, esas cosas, se interna ese instante. Perdón. Ahora, ¿cómo vamos a atender el primer periodo de trabajo de parto? En algunos hospitales, en la mayoría en realidad que ustedes van a ir, van a atender partos. Primeramente, seguramente les van a hacer la parte teórica y luego tienen que atender partos, porque ya les he dicho, no nos podemos salvar de atender partos aquellos que hemos elegido esta carrera de medicina. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera parte? ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que vigilar el estado fetal y materno, como doctor. Frecuencia cardíaca fetal, frecuencia materna, tenemos que escuchar la frecuencia cardíaca, presión materna. Para que ustedes no tengan problemas, existe un documento que se llama el partograma. En el partograma se anota por hora cuánto está la frecuencia cardíaca fetal, cuánto está la presión de la mamá, la frecuencia respiratoria de la mamá, todos estos datos que nos sirven para ver cómo ha sido la evolución o cómo está siendo la evolución de un parto. Aquí ya dice cada 30 minutos hay que controlar. Muchos de los hospitales ya tienen tococardiogramas. Entonces, es un equipo donde ustedes acomodan a la paciente y la máquina se ocupa de ver cuánto tiempo dura la frecuencia cardíaca fetal, cuánto tiempo, la dinámica, hasta cuánto llega, todas esas cosas. Entonces, si tenemos eso, ustedes van a aprender a conectar y a informarse o a leer el informe. Pero una paciente en trabajo de parto tiene que tener un control cada 30 minutos. Obviamente no le vamos a hacer tacto cada 30 minutos porque sabemos que de una dilatación a otra dilatación no va a pasar cada 30 minutos, sino por lo menos 1 hora o 2 horas. No se sugiere hacer tactos cada hora o tactos en serie, como decía algún profesor. Luego, los signos vitales cada 12. Todas estas cosas que nosotros las hemos anotado aquí son las que tenemos que hacer cuando está en primer periodo de trabajo de parto. Porque a estas pacientes no la vamos a meter a sala de partos directamente desde el primer inicio. Ellas tienen que estar en una sala de dilatantes. Algunos hospitales no cuentan, pero en los hospitales que están en la área de dilatantes hasta que lleguen a 10 de dilatación. Después que llegan a 10 de dilatación, recién pasan a la sala de partos.
Aquí, o sea, ¿qué tenemos que hacer con la paciente? Normalmente no se tienen líquidos en el área de dilatantes, no se les da nada. Se les puede canalizar un vaso de acuerdo, se les puede canalizar una solución de acuerdo a lo que indiquen las normas en cada institución. Es importante que cuando ustedes vayan, lean las normas de la institución para que no les llamen la atención nada, porque cada hospital tiene sus normas y dicen, no, una paciente con trabajo de parto primigesta se pone un ringer normal, una solución fisiológica, entonces ustedes lean antes de hacer alguna cosa. Luego, la deambulación, sí, algunas mujeres dilatan más cuando están deambulando que echadas. La posición de la mamá, para nosotros es de cúbito lateral izquierdo, siempre de preferencia, porque ahí evitamos que haya una compresión de los vasos y disminuye la frecuencia cardíaca de la mamá, ¿no? Y exista mayor intercambio gaseoso con el bebé. La analgesia obstétrica. Este es a criterio médico, dice, ¿no? Muy pocos hospitales manejan. Se hizo un trabajo en la maternidad Germán Urquidi hace más o menos unos 10 años, creo, atrás, donde a todas las mujeres adolescentes primigestas se les colocaba analgesia de parto. No se ha ido muy bien, o sea, las pacientes no tenían ninguna complicación, solamente que el seguro no les cubría en esa época, ahora no sé. Entonces, no les cubría y se tendrían que comprar las agujas. Pero bueno, o sea, el trabajo salió muy bien y se indicó que se tiene que colocar. No sé si han cambiado las normas, pero creo que todavía no se está haciendo eso en la maternidad. Luego, para hacer la tricotomía, también la OMS ha sacado de las normas indicando que no se puede hacer una tricotomía a una mujer para hacerle el epicio. Entonces, pero nosotros en nuestros hospitales, sí, si va a tener un parto, le decimos que le hagan el aseo genital y la tricotomía antes del trabajo de parto. ¿Para qué? Para hacer luego la episiotomía en el trabajo de parto. Luego, la inducción y la conducción se realiza de acuerdo a lo que el médico decida. El médico de guardia decide si esta paciente necesita o no. Obviamente que hay parámetros para hacer una conducción ocitósica. O no se puede hacer a todas las pacientes, sino existen parámetros a quienes se pueden conducir y a quienes no. Pero eso ya es indicación del médico. Ahora, en el segundo periodo de trabajo de parto. En el segundo periodo de trabajo de parto se supone que la paciente ya está con dilatación completa y ya está en la sala de partos y en posición ginecológica. Entonces, la paciente normalmente tiene la sensación y dice, tengo ganas de ir a hacer el 2. No me da descenso, de pronto ocasiona la urgencia defecal y tiene una explicación fisiológica. La presentación comprime el recto, entonces la paciente está con ganas de entrar al baño. Se hace un aseo vulvar y perineal, se colocan los campos estériles y la paciente empieza a pujar. Se le tiene que indicar a la paciente cuándo tiene que pujar, porque la paciente no puede estar pujando el tiempo que estemos en la sala de parto. La paciente tiene que hacer pujo solamente cuando esté en contracciones. Luego, pidiéndole siempre a la paciente que introduzca el aire, cierre la boca y puje. En esta época, hay varios accidentes que han pasado por algunas maniobras que no se tienen que hacer. Está proscrita la maniobra de Christeler, que es una de las maniobras que en algún momento ha producido varios daños, rupturas uterinas, luego fracturas de costilla, equimosis, hematomas a nivel hepático, cuando no lo han hecho adecuadamente. Christeler descubrió esta maniobra ya en 1750, que ayudaba a que el producto salga. Hacía una presión a nivel del fondo uterino, a nivel, en el inicio de las costillas, y hacía una presión hacia abajo. Solamente que han ido cambiando, han hecho de otra forma, y es lo que más complicaciones nos trae. Hay algunos colegas que
hacen o algún personal de salud que puede estar haciendo eso y que nos complica la vida porque podemos producir muerte fetal y muerte materna por una hemorragia que conlleva un shock. Entonces está proscrito. Cuando uno va a hacer una maniobra de Christeler, tiene que saber cómo hacerla. Y ustedes jóvenes no se metan a hacer si no lo saben porque es una complicación grande para todos. Luego, ahora con el parto humanizado, porque ahora tenemos desde el año 2016 el parto humanizado. El parto humanizado que no se puede aplicar en hospitales de tercer nivel, obviamente, ni de segundo, creo, es cuando una mujer decide en qué posición tener tu bebé. Puede tener la paciente en posición ginecológica, puede tener la paciente de cuclillas, echada, y se supone que nosotros tendríamos que tener las condiciones para atender en la forma que ella decida. Pero en los hospitales de tercer nivel, donde ustedes van a ir, se atiende en sala de partos en posición ginecológica. Normalmente no se recomienda utilizar cosas extras, no se utiliza nada que vaya a alterar el bienestar fetal, materno-fetal. Luego, ya sea en el tercer periodo de trabajo de parto, que también tenemos complicaciones, tenemos que revisar el fondo uterino. Luego tenemos que ver el desprendimiento de la placenta. Aquí cuando se produce una tracción excesiva de la placenta, porque normalmente el joven agarra el cordón umbilical y está traccionando para que salga la placenta. La placenta tiene tiempo para desprenderse. Puede desprenderse en 10 minutos, puede desprenderse en 20 o en 30 minutos. Tenemos derecho de esperar 30 minutos. Entonces nos podemos quedar 30 minutos agarrando el cordón umbilical y esperar naturalmente que la placenta se desprenda. ¿Cuándo? Nosotros hacemos una tracción constante, podemos producir un accidente obstétrico, que se llama, donde nosotros al traccionar la placenta podemos producir una inversión uterina. ¿Qué significa? Que el útero se sale con la placenta. Y eso es una emergencia obstétrica. Este instante se reacciona y se introduce directamente el útero en su posición normal, porque si pasa más de 3 minutos con el útero fuera de su lugar, ese útero se puede necrosar y terminamos en una histerectomía. Entonces hay que tener cuidado, no podemos traccionar rápidamente, hay que esperar los 30 minutos que dice y hay que esperar también pacientemente, sin traccionar. Y reconocer obviamente los signos de desprendimiento placental, que nosotros, o sea, tenemos varios signos que ustedes los han llevado ya en sus clases de obstetricia, pero lo importante es no traccionar. Luego, ver, después de ya que salga la placenta, ver y revisar la regresión y la consistencia del útero. Normalmente el útero en un parto, en un embarazo de término, puede llegar a medir entre 30 centímetros hasta unos 25. Después del parto tiene que disminuir a la mitad, por lo menos a 15 centímetros, lo que significa que ha habido una contracción uterina adecuada. Luego, tenemos que ver obviamente todos los signos de la placenta. Ahora, esto es un accidente que puede suceder. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en la primera época atendiendo nuestro primer parto y no tenemos conocimiento de cómo proteger el cervix, cómo proteger, la vagina para evitar estos desgarros? Como ustedes ven a este lado, son los desgarros que pueden suceder en el trabajo de parto. Los dividimos en 4. Todos estos son reparables, se puede reparar. Pero para evitar todas estas cosas, nosotros tenemos que hacer la maniobra de Ritke, que es una maniobra con una compresa. Hacemos una compresión a nivel de la vagina y del ano. En ese lugar es que nosotros hacemos la maniobra de Ritke. Entonces, podemos colocar ahí en esa compresa y hacer una compresión para que la expulsión y la extensión de la cabeza del producto no desgarre la parte inferior de este lado. Los desgarros, obviamente, se clasifican anatómicamente y su reparo va de acuerdo también al grado, ¿no? Al grado de laceraciones que podamos tener. Entonces, no es difícil
pero lo importante es evitar esto. ¿Y cómo vamos a evitar? Con una protección del periné que ya llamamos y que es la maniobra de Ritke. Bueno, la episiotomía. La episiotomía es un proceso que ya no se está haciendo, que no tendría que hacerse. La OMS y la FIGO, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología a nivel mundial, ha dicho que está proscrito, que no se puede hacer episiotomía en ninguna mujer, porque se ha visto que a la larga puede producir inestabilidad pélvica. La inestabilidad pélvica, seguro que ya han llevado también ustedes, es cuando la mujer tiene problemas de micción, tiene cistocele, rectocele, y la estabilidad a nivel de la vagina realmente se pierde. Entonces han pedido que no se haga. Nosotros, ya les tengo que decir que incumplimos a veces la ley, lo hacemos. Todavía principalmente en mujeres primigestas. La episiotomía es una incisión en el periné de la mujer, en la parte de la comisura posterior de la vagina, que se extiende en forma medial hacia el ano en 45 grados hacia el mismo lado, con el fin de evitar los desgarros durante la expulsión del producto. En un principio, para evitar estos desgarros, se empezó a hacer la episiotomía. Y no tiene que ser ni más de 3 centímetros, ni menos de 3 centímetros, ni más de 4 centímetros. Y esto se tiene que tener cuidado al hacer siempre la episiotomía. Y lo más importante es al reparar la episiotomía. En algún momento hemos visto cómo han reparado algunos internos en la maternidad que han hecho cualquier cosa menos un reparo anatómico. Había un profesor que decía, cuando van a cerrar la episiotomía, hagan todos los tejidos iguales, los tienen que suturar, blanco con blanco, rojo con rojo, negro con negro, para que no tenga ninguna ¿no? Las episios en mujeres primigestas con atención de parto las hacemos de rutina. Las indicaciones en realidad que tendrían que ser distrofia de hombros, cuando ya los hombres se han quedado retenidos y no han podido salir, en productos pélvicos, la ampliación del forceps o la extracción del vacío, posiciones occipito-posteriores, el riesgo de ruptura del perineo que sea latente, nosotros tenemos que ver si se puede romper. Luego, momento de la episiotomía, ¿en qué momento se hace? Cuando la cabeza del producto está visible a través del introito vaginal con un diámetro de exposición mayor de 4 centímetros. No podemos hacer la episiotomía antes de que el producto ya esté en el segundo periodo de trabajo de parto y ya esté en el periodo expulsivo. No podemos hacer antes, porque podemos hacer un episio a destiempo, la episio va a sangrar y le podemos producir otro tipo de complicaciones. Entonces, cuando la presentación está ya ahí junto, recién tenemos que hacer la episiotomía, obviamente previa a la colocación de analgesia. Se repara, obviamente, se utiliza, se tiene que hacer la reparación de la episiotomía en 3 planos. Se utiliza el caducromado 2 ceros, que es la técnica de sutura anclada. Nosotros hacemos en tres planos y cada plano en con diferentes hilos. El bloqueo pudendo no lo hacemos nosotros. No lo hacemos el bloqueo pudendo, nosotros colocamos solamente directamente una analgesia donde vamos a hacer la episiotomía. Después que nace el bebé, después que hacemos la episiotomía, lo más importante es vigilar muy bien a la evolución de la paciente, los signos vitales, el sangrado, el bolo de seguridad, que seguramente les van a hacer a ustedes hacer las evoluciones todo el tiempo. Entonces, esta es, digamos, la parte más un poco pesada de hablar, pero no deja de ser nunca interesante. Para, digamos, recrear un poco lo del parto, he copiado este video. Quiero que lo vean, que dura 3 minutos. Entonces, quiero que vean este video donde explica más o menos lo que nosotros hemos querido explicarles a ustedes. Les voy a poner. Me van a avisar si escuchan.
El trabajo de parto tiene 3 etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, el cuerpo se prepara para dar a luz. Hay 2 fases, temprana y activa. El trabajo de parto temprano puede durar de horas a días. Las madres primerizas pueden pasar más tiempo en esta fase. El cuello uterino o la apertura del útero empieza a suavizarse, borrarse o desaparecer, y a dilatarse o abrirse. Los cambios cervicales son necesarios para que el bebé pueda pasar a través de él. Que venga la Usualmente, Micaela. la fuente se rompe durante la primera etapa del trabajo de parto. Las contracciones o el apretamiento del útero se vuelven fuertes y regulares. En general, la mujer tendrá una contracción de entre 30 y 70 segundos de duración cada 5 a 20 minutos. También puede tener un flujo vaginal fibroso y sangriento que en inglés se conoce como bloody show. Esto se considera normal. El trabajo de parto activo ocurre cuando el cuello uterino empieza a dilatarse más rápido. Las contracciones se hacen más fuertes, duran más y ocurren con más frecuencia. El cuello uterino continúa abriéndose más hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. Luego, se puede empezar a pujar. En la segunda etapa del trabajo de parto, nace el niño. Un proveedor de cuidado de la salud usualmente anima a la mujer a que puje para ayudar a que el bebé baje por la vagina. Puede ser que puje por minutos u horas. Una vez que la cabeza del bebé empieza a salir, lo que se llama coronamiento o aparición de la cabeza, el proveedor ayuda a que el resto del bebé salga. El parto finaliza cuando el bebé está completamente fuera de la vagina. Luego, el proveedor corta y le pone una pinza al cordón umbilical que conectaba a la mamá y al bebé. Perdón, jóvenes, pero vamos a continuar. Baje por la vagina. Puede ser que puje por minutos u horas. Una vez que la cabeza del bebé empieza a salir, lo que se llama coronamiento o aparición de la cabeza, el proveedor ayuda a que el resto del bebé salga. El parto finaliza cuando el bebé está completamente fuera de la vagina. Luego, el proveedor corta y le pone una pinza al cordón umbilical que conectaba a la mamá y al bebé durante el embarazo. La última etapa del trabajo de parto involucra el desprendimiento de la placenta o las fecundinas. Durante el embarazo, la placenta proporciona alimento y oxígeno al feto. Una vez que se corta el cordón umbilical, la placenta tiene que salir. Las contracciones suelen comenzar de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé. Durante este tiempo, la placenta se desprende del útero. Un proveedor puede animar a la mujer a que puje como lo hizo para que naciera el bebé. Después de 5 a 30 minutos, la placenta sale completamente de la vagina. Entonces, el proceso está completo. Bueno, como han visto, es un video bien corto. Es importante conocer y ver. Otra cosa, como siempre digo, es estando ahí. Entonces, el parto no es complicado, pero necesitamos saber cómo funciona, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que reaccionar. Ahora yo he puesto aquí las causas de referencia, pero vamos a pasar al otro punto, que esas son en cuándo tenemos que referir a los pacientes. Pero creo que lo más importante es esta hoja del CLAP. Esta hoja del CLAP nos sirve para llenar los datos de todas las pacientes. Y si ustedes ven aquí puntitos amarillos, cada puntito amarillo nos dice que la paciente puede tener un embarazo de alto riesgo. Si nosotros llenamos, si es una mujer que tiene varios puntitos amarillos marcados, significa que es un embarazo de alto riesgo. En los hospitales de segundo nivel, de primer nivel, no se pueden atender mujeres con embarazos de alto riesgo.
Entonces, todas esas pacientes se hacen controles en nuestro centro y tienen muchos puntos amarillos marcados, tenemos que referirla a un centro, digamos, de tercer nivel para que pueda hacer su atención. Pero si nosotros no contamos con esto, la paciente nunca ha hecho su control prenatal o nunca ha ido a un hospital, tenemos que ver cuándo les vamos a referir, cuándo vamos a mandar a otro lugar. Cuando la paciente tenga más de 6 horas de ruptura de membranas, la paciente dice perdió líquido hace 12 horas, doctora, entonces ahí sí nosotros vamos a tener que mandarle a un hospital de tercer nivel. Cuando no escuchemos la frecuencia cardíaca fetal, que realmente es un óbito, mandamos. La enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, tenemos que referirla siempre. ¿Por qué? Porque es una paciente que puede tener unas complicaciones graves e incluso puede llevar a una muerte materna. Ya hemos dicho, la ruptura de membranas prematura, cuando, digamos, se rompe antes de los 9 meses, a partir de las 37 semanas. Si se rompe, ya consideramos de término, pero si menos de las 37 semanas, es un producto pretérmino. Cuando la paciente está con más de 41 semanas de embarazo, nos dice, doctora, mi menstruación, ya estoy más de 9 meses, o nosotros calculamos por su último periodo menstrual que tiene más de 41 semanas. O cuando la paciente, esto de electiva es cuando la paciente en los hospitales, en los seguros, la paciente puede decir, no, yo no quiero atenderme aquí, y como ella es asegurada, podemos mandar. Cuando va acompañada de otras patologías, el embarazo va acompañado de otras patologías o de otras patologías autoinmunes, mejor le mandamos, no mejor, debemos mandar a un hospital de tercer nivel. Cuando por medio de la ecografía nosotros vemos que la paciente no tiene líquido, que tiene un líquido muy poquito o muy debajo de lo normal, entonces puede tener algunas complicaciones. Luego, cuando el riesgo de parto está muy cerca, digamos, o sea, nosotros no vamos a tener las condiciones para atenderlo. Cuando tenemos una hemorragia de parto, nosotros primero controlamos un poco, le ponemos vía a la paciente y le mandamos un tercer nivel. Cuando por medio de una ecografía nos indica que el bebé es más pequeño de lo normal, entonces a ese paciente probablemente no le vamos a dar una opción a parto porque las complicaciones pueden ser graves. Cuando el embarazo es gemelar o cuando la paciente tiene un RH diferente. Todas estas causas son las causas de referencia, pero para que un paciente vaya a otro hospital tenemos 3 cosas que cumplir. Primero, llenar nuestra hojita de referencia. Todos los centros tienen una hoja de referencia. Y ahí tenemos que poner a la paciente una vía, tiene que ir uno de los internos, o normalmente el médico, tiene que ir y llevar a la paciente a un centro de mayor resolución. No podemos hacer las cosas, que no nos competen. Como internos, no podemos hacer cosas que no nos competen. Mejor hacer las cosas que sí nos competen y el parto ustedes los van a atender. Lastimosamente, como les he dicho, el año pasado ha sido un año muy difícil y no han tenido la oportunidad, probablemente, o algunos sí, de atender partos o por lo menos ver un parto. Pero ahora ya están entrando al internado y van a tener que hacer partos en algunos hospitales. Entonces, yo creo que ¿qué más yo les puedo decir, señores internos? Que esa es la charla que he preparado para ustedes. Es un tema arduo, hay muchas cosas para hablar todavía, pero creo que lo más importante es lo que les he dado. Vamos a agradecerles, no sé, doctora Verdugués. Vamos a ver. Su micrófono, No doctora. Doctora Verdugués, no le estamos escuchando. Su micrófono no está activado. Es cierto, yo estaba aquí echándole el discurso y nada, ¿ya? Bueno, les decía que nosotros somos los agradecidos, ¿no? Por tan excelente presentación. Y como han estado viendo los chicos, todas las exposiciones, pues todos presentando su experiencia, transmitiéndoles a ellos esta experiencia
para que ellos sean lo que queremos, ¿no? Excelentes profesionales. Ese es nuestro propósito, ¿no? De saber de que cuando escuchemos de alguno de ustedes, nosotros podamos decir, ay, él ha sido mi interno y era un excelente interno, ¿no? Entonces, nosotros los agradecidos, pues, doctora, y estamos aquí. No sé si quiere alguien hacerle alguna pregunta a la doctora. Si tienen alguna duda, si les ha quedado algo, porque la verdad es que ha estado bastante bien explicado todo. ¿Alguien quiere Yo quiero algo? pensar que todos han entendido y que cualquiera va a tener un parto perfecto. Pero les quiero decir a todos los internos que siempre pueden contar conmigo. Cualquier duda, cualquier cosa, estoy en el chat, así me llaman y me dicen, doctora, tengo una paciente así, porque así es la forma de ayudar. Y como dice la doctora Verdugués, nosotros nos sentimos orgullosas cuando vemos un alumno que ha sido nuestro, diciendo, ese era mi interno, ¿no? O sea, como que hemos participado así chito en su formación. Entonces es un placer para mí, me encanta enseñar y espero que les haya servido, pero cualquier duda que tengan, no duden en llamarme, escribirme para hacerme las preguntas que ustedes quieran. Gracias. Gracias, doctora Bertolini. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Hasta luego. Bien, chicos. Muchas gracias, doctora Severich. Bueno, ahora nos queda el tema con el doctor Quinteros, que les va a hablar sobre abdomen agudo.